Oye, ¿nunca te has parado a pensar en esa vocecilla que tenemos dentro? Mm, La que nos dice, ¿esto es para ti o mejor ni lo intentes? sí, claro. Nos contamos una historia sobre nosotros mismos todos los días, pero, a ver, ¿quién escribió el primer borrador? ¿Fuimos realmente nosotros? Es una pregunta potente esa. Hoy tenemos sobre la mesa un material fascinante que se mete de lleno en esto, en la idea de la reprogramación mental. Ajá. Y la premisa es muy potente. Sugiere que gran parte de quienes somos es el eco de una historia que sin darnos cuenta nos empezaron a escribir en la infancia. Y es que ese primer borrador es clave porque a menudo ni siquiera somos conscientes de que existe. Es como, no sé, como el sistema operativo de un ordenador que se ejecuta en segundo plano. Invisible, sí. Totalmente. Y dirige decisiones, miedos, hasta lo que nos atrevemos a soñar. Lo que me parece más interesante de la propuesta que vamos a analizar es que no lo trata como una condena, No, para nada. sino más bien como un software de base que, bueno, como adultos podemos empezar a actualizar. Exacto. No es una sentencia. Así que la misión de hoy es precisamente esa. Vamos a ser como de arqueólogos de esa primera historia. Me gusta la imagen, sobre todo la que se tejió en torno a la escasez y los límites. Y lo más importante, exploraremos la idea central que plantea el texto. Que ahora el bolígrafo lo tenemos nosotros. Tenemos el poder de editar, de borrar y de, pues eso, de reescribir. Muy bien. Vamos a ver cómo se supone que se hace eso. Pues para entender cómo reescribirlo, supongo que primero hay que ser un poco detective y volver a la escena del crimen, por así decirlo. ¿Qué nos dice el texto sobre cómo se graba ese guión inicial en la mente de un niño? Pues fíjate, arranca con una afirmación que es muy directa. Casi un puñetazo. A ver. Tu mente no nació vacía, nació siendo programada. Y nos invita a hacer un ejercicio de memoria, pero muy sensorial. ¿En qué sentido? No solo pensar en lo que pasaba, sino recordarlo. ¿A qué sonaba tu casa? ¿Qué se veía todos los días? ¿Cuál era la atmósfera general? Porque según este análisis, las semillas de nuestro guión actual están todas ahí. Claro. Y para que no se quede en algo abstracto, usa un ejemplo que es universal y demoledor. La idea de no hay dinero. Uf, sí. Pero lo interesante es cómo lo describe. No se trata solo de escuchar la frase. El texto subraya que esa idea estaba en el aire, o sea, se respiraba. Era una verdad confirmada por todas partes. Totalmente. Y es que los detalles que usa para ilustrarlo son brutales. Sí, lo son. Habla de que la ropa hablaba con su sencillez y desgaste. Mm, La mesa del hogar repetía silenciosamente el mismo mensaje. Y los zapatos rotos pedían auxilio. No es una idea, es una realidad física. es que es eso. Es el entorno gritándote en silencio cuál es tu lugar en el mundo. Es increíble cómo un objeto tan mundano puede convertirse en un símbolo tan potente. Claro. Y lo que me parece clave de esos detalles sensoriales es que el cerebro de un niño no procesa ideas abstractas como precariedad económica. No, claro. Procesa lo que ve, lo que toca, lo que huele. Por eso el impacto es tan profundo. Es un mecanismo casi de manual. Una afirmación, no hay dinero, que se ve reforzada constantemente por el entorno. Y por los demás, supongo. Por supuesto. Miras a tus amigos del barrio y ves situaciones parecidas. En psicología se hablaría de un sesgo de confirmación a escala vital. Todo lo que ves te confirma la idea original, hasta que deja de ser una idea y se convierte en la verdad. Y esa verdad no se quedaba en casa. El colegio era el siguiente nivel, el que reforzaba el mensaje. Ahí se hacía oficial, digamos. Sí. El texto pone ejemplos muy claros como no poder apuntarse a la excursión del colegio o a la fiesta de fin de curso, porque había que pagar algo extra. Cada una de esas pequeñas exclusiones... Es una puñalada. Exacto. Es que cada una de esas experiencias es una nueva capa de cemento sobre esa creencia. El mensaje implícito que un niño extrae de eso es devastador. Sí. Hay un mundo de experiencias, de oportunidades, de alegrías, que no es para mí. Y así, como dice el texto, sin que nadie lo planee con malicia, uno acaba escribiendo su propia historia. Su propio guión. Eso es. Un guión de carencia, de límites, de esto no me toca. No porque sea una verdad universal, sino porque en ese momento es la única película que has visto. Hasta aquí el panorama parece un poco desolador, la verdad. Casi determinista. Sí, un poco sí. Parecería que estamos condenados por ese software inicial. Pero justo cuando piensas que todo es culpa del pasado, el texto da un giro que, sinceramente, no me esperaba. A ver. Empieza a hablar de honestidad y gratitud hacia ese pasado.
Sí, es un punto que a mucha gente le puede chirriar. A mí la primera, cuando lo leí. Gratitud por una infancia de carencias. Suena raro, ¿verdad? Suena casi a insulto. ¿Cómo justifica el texto un salto emocional tan grande sin caer en un positivismo tóxico de agradece lo malo que te pasó? Esa es la clave. No lo plantea como gratitud por la escasez en sí, sino como un ejercicio de honestidad para ver la foto completa. Vale. Nos pide mirar la otra cara de la moneda con esta idea. Tus padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Entiendo. Es una invitación a separar la falta de recursos materiales de la posible abundancia en otras áreas que un niño no sabe valorar. Como el cariño, los cuidados, los valores. Justo. Ah, vale, entendido. No se trata de negar la realidad de la falta de dinero, sino de añadir otras realidades que también existieron. Es reconocer que el guión tenía más de una trama. Eso es. Quizá la trama principal era no hay, pero había subtramas de ¿estás seguro? ¿Te queremos? O aprende a ser buena persona. Ponerlo todo en la balanza. Justo eso. De hecho, el texto se recrea en la belleza que podía haber en esa sencillez. Habla de una infancia llena de creatividad, de juegos inventados, de risas espontáneas. Claro. Es un recordatorio de que la felicidad no venía de lo que se compraba, sino de la imaginación, de crear mundos con una caja de cartón y 2 palos. Y aquí el análisis se vuelve muy sutil y, en mi opinión, muy acertado. Valida por completo las emociones del niño. Sí, Deja claro que es normal que ese niño estuviera enfadado, frustrado o triste. Como dicen, no tenías las herramientas, ni el conocimiento, ni la experiencia para entender algo diferente. es que es lógico. La frase que usa es potentísima. Era un niño sobreviviendo a su realidad. No se le puede exigir a un niño la perspectiva de un adulto. Pero, y aquí viene el gran pero, que lo cambia todo, Ajá. el texto traza una línea muy clara en la arena. Lo que era comprensible en un niño que sobrevive deja de ser justificable en un adulto. Ahí es donde, según el texto, empieza nuestra responsabilidad. Claro, es que si no, te quedas anclado en ese papel. Pasas de ser un niño superviviente a un adulto víctima. Totalmente. El texto describe muy bien los síntomas de seguir atrapado en ese guión antiguo, la queja constante sobre el dinero, buscar siempre una excusa para no actuar. Eso. Culpar al gobierno, la crisis, tus padres, la mala suerte. Es el guión del principio, pero ahora recitado conscientemente. Y esa, dice, es la verdadera trampa. Entonces, si un adulto sigue repitiendo ese guión de queja y culpa, está eligiendo, de alguna manera, quedarse estancado. Está eligiendo ser el personaje en lugar del autor. Me imagino que aquí es donde el texto ofrece la gran salida, la idea que lo cambia todo. La puerta de emergencia, sí, el concepto sobre el que pivota toda la segunda parte del análisis. Aquí llegamos a la idea más potente de todas, la que lo cambia todo. La afirmación de que tu historia no es un libro cerrado. ¿Que se puede reescribir? Lo cual plantea una pregunta inmediata. ¿Qué significa reescribir? Porque suena muy bien, muy poético, pero puede ser peligroso. ¿Significa inventarse un pasado que no existió? ¿Borrar lo malo? Buena pregunta. El texto es muy insistente en este punto. Aclara que no se trata de negar el pasado ni de fingir que no ocurrió. Vale. Reescribir significa entenderlo, darle un nuevo significado y, sobre todo, usarlo como punto de partida, no como sentencia. Ah, eso es importante. Hay otra frase que lo clava. Lo que viviste te programó, pero no te condenó. Es como el código fuente de un programa. Entenderlo te permite modificarlo. No tienes por qué borrarlo entero. Me gusta esa analogía. La programación inicial es el software que te instalaron de serie, pero como adultos podemos elegir qué programas nuevos instalar, qué actualizaciones ejecutar ¿Y qué malware eliminar? y qué malware eliminar. Exacto. Es pasar de ser un mero usuario pasivo a ser el programador de tu propia mente. Y para empezar a programar, el texto propone una herramienta inicial. No una afirmación, sino una pregunta. Una pregunta que dice lo cambia todo. ¿En quién quiero convertirme? Uf. A primera vista me parece una pregunta casi abrumadora. Es demasiado grande. ¿Ofrece el texto alguna pista sobre cómo empezar a responder algo tan existencial? Sí, y lo hace insistiendo en que la pregunta no va solo de dinero, que es la trampa en la que es fácil caer si vienes de un guión de escasez. Claro, es lo primero que piensas. Exacto. El texto habla de un cambio integral, de mentalidad, de carácter, de decisiones, de hábitos diarios. La meta que plantea no es ser rico, sino Sino
Dejar de vivir en automático y empezar a vivir con intención. Es un cambio de paradigma total. Vale. Pasar de reaccionar a lo que te pasa a construir proactivamente la vida que quieres. La intención por encima del piloto automático. Eso es. La idea es fantástica, pero suena un trabajo titánico. Si esa es la meta, ¿cuáles son las herramientas concretas que se proponen para empezar esa construcción? ¿Por dónde empieza uno a vivir con intención? Punto de partida, según este análisis, es la información. Pero ojo, no cualquier información, sino la búsqueda activa de conocimiento que desafíe tu programación original. Es decir, si tu software de base está programado en escasez, tienes que empezar a meterle datos de abundancia, gestión, posibilidad. Justo. El texto anima a leer, escuchar, aprender, cuestionar, buscar deliberadamente información sobre crecimiento personal, finanzas, inteligencia emocional, disciplina. Lo que sea que necesites para construir esa nueva versión. Pero, y este es el matiz que me parece más brillante, el objetivo de este aprendizaje no es acumular datos para parecer más listo en una cena. No es para saber más. No, es para pensar diferente. Claro. Porque la conexión es directa, ¿no? El texto lo dice así. Cuando cambias la manera en que piensas, cambias la manera en que interpretas tu vida. Totalmente. Los hechos de tu pasado no van a cambiar. La falta de dinero que hubo existió. Pero tu interpretación de esos hechos, la historia que te cuentas sobre ellos, sí puede cambiar radicalmente. Es que lo cambia todo. La misma historia vista con nuevos ojos puede ser una de superación en lugar de una de victimismo. Es una síntesis muy potente de la dualidad pasado-futuro. Tu historia pasada explica por qué estás donde estás hoy, te da el contexto, Pero no te define. pero no tiene por qué definir el destino final de tu viaje. La decisión de seguir dándole al play a la vieja cinta de no se puede, o empezar a grabar una nueva con una narrativa de responsabilidad y crecimiento, esa decisión es tuya y se toma ahora, en el presente. Y es justo ahí donde se produce esa transferencia de autoría de la que hablábamos al principio. Ya. Si la primera historia la escribieron las circunstancias, tus padres, el entorno, de forma casi pasiva para ti, la nueva exige un autor activo, alguien que coja el bolígrafo y diga, vale, hasta aquí. Ahora escribo yo. Es el cierre lógico de todo el argumento, del determinismo a la responsabilidad, de ser el personaje a ser el guionista. Pues si hacemos un repaso rápido del viaje, hemos visto cómo se graba un guión inicial en la infancia, a menudo de límites, a través de la repetición y lo que vemos. Hemos explorado la idea de resignificar ese pasado, no para negarlo, sino para verlo con la perspectiva adulta de la gratitud y la comprensión. Desde luego. Y finalmente hemos llegado a la conclusión más liberadora, el poder y la responsabilidad que tenemos ahora de ser los autores de la historia que viene. Un camino del por qué me pasó esto al qué voy a hacer con esto. Exacto. Y creo que no hay mejor manera de cerrar nuestro análisis que con las dos frases finales del texto. Son el resumen perfecto y tienen una fuerza tremenda. A ver, dilas. La historia que te contaron fue escrita por otros. La historia que viene, te toca escribirla a ti. Fíjate, me quedo pensando en una cosa que se deriva de todo esto. Dime. Si la historia del pasado se construyó con lo que se veía y escuchaba de forma pasiva, esos zapatos rotos, esas frases repetidas, la pregunta inevitable es, para construir la nueva historia, ¿qué necesitamos empezar a ver y escuchar de forma consciente y deliberada? Buena pregunta. ¿Cuáles serían los equivalentes actuales de aquellos zapatos rotos que nos confirmen la nueva narrativa que queremos escribir? ¿Y cuáles serían las nuevas risas espontáneas que nos recuerden la riqueza que no es material? Es una pregunta que queda abierta.